Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Perspectivas Modelo. Mi nombre es Dana Olivares y el día de hoy me encuentro muy contenta porque estamos con la licenciada Karina Torres. Ella es nutrióloga y bueno, les voy a hablar un poquito más acerca de ella para empezar la entrevista. La nutrióloga Karina Torres González es especialista en nutrición pediátrica del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Ha colaborado en instituciones como Centro Médico Siglo XXI, Fundación Teletón y en investigaciones con el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Cuenta con formación en lactancia materna, errores innatos del metabolismo, dieta cetogénica y trastornos de la conducta alimentaria. Su labor combina práctica clínica, docencia e investigación científica. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Dana, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, vamos a ir empezando con la entrevista. Primero que nada, nos gustaría que nos cuentes, en tu experiencia, ¿cuál consideras tú que es el problema de nutrición infantil que está presente, pero que a lo mejor no se le ha dado la atención suficiente? Ok, yo creo que yo mencionaría la parte de la malnutrición, tanto por deficiencia de nutrimentos como por exceso, ¿no? Creo que ese es el principal problema que actualmente tenemos en la infancia y que esta malnutrición no siempre es relacionada a inseguridad alimentaria, sino que también a poca educación nutricional o incluso prácticas de crianza por parte de los padres que en muchas ocasiones son aprendidas, ¿no? De igualmente sus padres o de cómo los criaron a ellos, que puede conllevar no solamente a la adquisición de alimentos, sino también a la elección y a la disponibilidad de alimentos que haya en casa. Creo que eso principalmente es lo que está afectando la alimentación de los niños. Es que sí, creo que también incluso es como una cuestión cultural, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Y quisiera que nos comentaras como, por ejemplo, hablando específicamente de obesidad infantil, ¿qué consideras que se está haciendo mal al atender este tipo de problemáticas? Ok, yo creo que la obesidad debemos de contemplarla justo como una enfermedad multifactorial, ¿no? O sea, no solamente es lo nutricional y la alimentación, sino que en muchos casos es ya el cómo se manifiesta, todas las alteraciones, a lo mejor desde fisiológicas, ambientales, del entorno familiar, y que ya digamos, la conducta de respuesta a todo esto, a todo este estrés, puede ser incluso, atracones o alimentación, este, no adecuada, no completa, no suficiente, ¿no? Yo creo que lo ideal es que se aborde siempre como desde una forma multidisciplinaria para poder hacerle frente a todo lo que conlleva. Claro, creo que, bueno, desde mi perspectiva, tal vez no tenemos como esta cultura de que llevamos a nuestros niños con nutriólogos, ¿no? ¿Cuál considerarías tú? Porque incluso está normalizado esta cuestión como de, ay, está como un poquito llenito, no pasa nada. ¿Cuál sería el foco de alerta para yo como papá decir, bueno, creo que es necesario ya llevar a mi hijo con un nutriólogo, con un especialista? Y es complicado, y también es complicada esa parte de que no necesariamente un niño que esté eutrófico, que eutrófico significa buen peso para su estatura y buena estatura para su edad, no necesariamente niños que están eutróficos están bien nutridos, ¿no? O sea, yo creo que esa parte sí es bien importante tomarlo en cuenta, que la deficiencia de nutrimentos o el exceso no es meramente de desnutrición o de obesidad, sino que puede ser de un adecuado estado nutricional o incluso la misma deficiencia de nutrimentos se puede presentar en obesidad, ¿no? Entonces, yo creo que lo ideal, en el mundo ideal, sería que todos los niños acudieran al nutriólogo pediatra para evaluar la alimentación, ver qué nutrimentos están carentes y mejorar esa alimentación, ¿no? O sea, porque no solamente es suplementar, sino es empezar desde mejorar la alimentación, fomentar una dieta completa, justo que los niños se sientan satisfechos, que tengan comidas estructuradas, eso. Claro, sí, porque incluso, bueno, se supone que uno pensaría que si ves a un niño como un poquito llenito, es como, ah, bueno, le voy a quitar un poco de alimentos, Exacto. pero justo puede ser que esté deficiente de otros, ¿no? O sea, no se trata nada Claro. más de quitar alimentos, sino también de complementar, creo, ¿no? Exacto, y muchas veces también el restringir nos puede conllevar a conductas de riesgo como, por ejemplo, que el niño, el adolescente se sienta muy limitado
y en el momento en el que tenga oportunidad, pues tenga una ingesta excesiva de alimentos en un periodo de tiempo corto, ¿no? Que es lo que se le conoce como atracón y eso puede conllevar inclusive al desarrollo de algún trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? La sensación de culpa y el hacer conductas compensatorias para esto nos puede conllevar. Entonces, sí es como esa parte, no nada más restringir, porque no es la solución, sino que también ellos pueden estar carentes de otros nutrimentos y podemos condicionar a que ese estado de malnutrición pues siga perpetuándose. Claro, se empieza como a complicar el Exacto. tema. Bueno, también hay diferentes tipos de dietas, claro, y hay una que yo he escuchado bastante que está como en tendencia, que es la dieta cetogénica. Creo que esta se aplica en algunos niños con epilepsia. ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de ella y si tiene algún tipo de riesgos? Ok, sí, claro. En la parte pediátrica es controversial su uso. La verdad es que se ha estudiado para adolescentes, sobre todo con obesidad, para igualmente niños escolares y adolescentes que son pacientes oncológicos, para errores innatos del metabolismo y para niños con crisis epilépticas que no tienen respuesta a fármacos, ¿no? Entonces, de todas estas modalidades que se ha estudiado, pues en la parte de obesidad se ha demostrado que no, al contrario, puede condicionar a estas conductas de riesgo por la restricción de hidratos de carbono. Por otro lado, también en pacientes oncológicos, pues no ha mostrado mucha mejoría y por lo tanto no se recomienda también por lo que puede condicionar de carencias nutricionales. Y en el caso de pacientes con errores innatos del metabolismo como deficiencia de GLUT1 o estos pacientes con epilepsia refractaria, sí se ha demostrado que tiene un efecto como parte del tratamiento y en el caso, por ejemplo, del error innato de la deficiencia de GLUT1, pues incluso es el tratamiento de vida de estos pacientes, ¿no? Entonces, bien importante tomar en cuenta que se utiliza como tratamiento médico, ¿no? Y que no debe de ser utilizada para todos los niños ni con fines como en muchas ocasiones se hace en adultos, que igualmente tiene mucha controversia, pero no con fines de conllevarlos a perder peso, ¿no? Entonces, esa sería una de las desventajas que yo veo de este tipo de dietas, que efectivamente puede conllevar a eso, a que un niño que se encuentre eutrófico o que se encuentre a lo mejor con desnutrición y se le inicia este tipo de dietas como tratamiento para su epilepsia o como tratamiento para el error innato, pues igualmente tiene el efecto secundario que puede condicionar a que pierdan peso. Entonces, es muy importante justo estar monitoreando su crecimiento, estar monitoreando que se cubran las carencias de micronutrientes que también se pueden llevar a cabo con estas dietas, que a fin de cuentas pues tienen muy limitada la ingesta de frutas, verduras, de cereales y pues lo ideal es que siempre estén de la mano con su médico tratante y con un experto en nutrición que esté valorando pues todos estos micronutrientes que pueden estar en riesgo. Sí, sí, no es tan fácil como solo eliminar ciertos alimentos, ¿no? Se Exacto, tiene que complementar. exacto. Eh, y bueno, en este caso, desde tu experiencia, ¿consideras tú que es posible dar algún tipo de alimentación personalizada dependiendo de la genética de los niños? O sea, como este factor genético, al analizarlo, determina qué tipo de alimentación podrá llevar. ¿Crees que sería como el camino adecuado? Yo creo que falta mucho estudio para eso todavía. La verdad es que ya se logró como secuenciar el genoma humano, ¿no? O sea, esa parte, esa información ya la tenemos, por así decirlo, pero lo que no se sabe es qué hacer con esa información, ¿no? O sea, todavía estamos un poquito lejos de poder interpretar toda la información que ya obtuvimos, o que ya pudimos obtener, ¿no? Entonces, yo creo que así como vamos con esta parte de la ciencia y demás, en un futuro próximo se va a poder hacer. Ahorita hay ciertos estudios que lo hacen, pero pues de forma un tanto todavía pues superficial, además son muy, muy costosos, ¿no? Entonces yo creo que puede ser lo que nos espera nutricionalmente ya en un futuro muy próximo a hacer planes más personalizados y pues justo esperemos la tecnología también permita que sea de fácil acceso para todos. Incluso para adultos, ¿no? O sea, nosotros como Exacto. adultos sí podríamos como ir a hacernos este tipo de estudio y que nuestra dieta se Sea determine un con eso. poco más personalizada, ¿no? Un mucho más personalizada. Y en este caso, como qué tanto, o sea, ¿qué tanto podría decir al hacer ese tipo de estudio? O sea, ¿consideras tú que sí es necesario o realmente con ir a una consulta nutricional ya con eso, o es solo en casos muy específicos? Yo creo que, a fin de cuentas,
Sí, somos muy diferentes, o sea, somos muy iguales genéticamente, pero ese 1% que nos hace diferentes, o más bien ese 0,1% que nos hace diferentes, pues justo conlleva a que unos seamos más propensos a desarrollar ciertas enfermedades que otros, o hasta metabolizar nutrimentos de forma más óptima versus otra que no es tan óptima, ¿no? Entonces, yo creo que sería lo ideal que al menos sepamos como a qué etnia o pertenecemos o qué polimorfismos podemos llegar a tener con más facilidad para tratar de cuidar esos aspectos de la alimentación, ¿no? Yo creo que sí sería algo increíble que pudiera estar disponible para todos y en el momento en el que exista sería lo ideal, porque pues cada uno, hablando de etnia y demás, pues aquí en México estamos súper mezclados en muchas cosas, entonces pues sí sería como lo ideal, pero sí lo veo pues todavía un poquito lejos de que sea accesible para todos. Claro, claro, sí, al menos con ir a consulta, creo que ya sería un gran avance, ¿no? Exacto, yo creo que ese sería el primer punto. Claro. Y en este caso, hablando como volviendo al tema de la cuestión infantil, ¿de qué forma los profesionales de la salud podrían detectar a tiempo si un niño o un adolescente tiene tendencia a tener algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria? Ah, okey, esa es una muy buena pregunta, porque yo creo que todos los profesionales de salud que nos enfocamos principalmente a la población vulnerable, que pueden ser adolescentes e inclusive escolares, entre los 8 o 9 años ya pueden estar igualmente en riesgo, nos podemos encontrar muy fácilmente con este tipo de conductas. Y, a esas conductas se les denomina conductas de riesgo, de trastornos de la conducta alimentaria, tal cual, que no es un trastorno, no es un TCA por sus siglas, pero sí nos o fácilmente pueden promoverlo, ¿no? O sea, pueden precipitar un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, lo ideal es que identifiquemos estas conductas para empezar a trabajar en ellas antes de que se desarrolle el TCA tal cual, que no es que no se pueda ayudar ni revertirlo, pero sí al hacerlo de forma oportuna, pues justo podemos intervenir en que el paciente pues no caiga en esta parte o inclusive se empiece a tratar de forma oportuna. ¿Y qué conductas son? Pues principalmente la insatisfacción corporal, o sea, siempre escuchar a nuestros niños y adolescentes qué opinan sobre su imagen corporal, si en algún momento han hecho algo para tratar de mejorar esa composición corporal, no sé, a lo mejor más ejercicio, más dietas, restricciones de alimentos, omitir ciertos grupos y ver sobre todo qué tanto eso les ha afectado en su día a día, ¿no? O sea, si eso les está causando estrés, angustia, ansiedad, y si ese sentimiento pues de culpa o estrés está condicionando que tengan otras conductas compensatorias como hoy comí lo que no tenía que comer, entonces voy a hacer el triple de ejercicio o voy a provocarme el vómito, ¿no? O voy a hacer ayuno porque ya me pasé de todo lo que tenía que comer, ¿no? Entonces, todo eso hay que prestar mucha atención. Insatisfacción corporal, emociones o sentimientos que van después de haber comido o haber hecho lo que tienen ahí como mecanismo para evitar ganar peso. Y tercer punto, pues justo si hay conductas compensatorias. Claro. Justo ahorita hablaste de un tema como emocional, que es como lo que normalmente se nos viene a la mente con los trastornos de conducta alimentaria, pero de qué, o sea, ¿cuál es el rol del nutriólogo? Porque sí, como, bueno, considero que tiene que tener una cuestión del psicólogo, ¿no? Quizás, pero entonces sería como una cuestión en conjunto y cuál sería el papel del nutriólogo en este tipo de trastornos. Ok, sí, claro, los trastornos de la conducta alimentaria tienen que diagnosticarse por un psiquiatra y justo tienen que ser tratados en conjunto, psiquiatra, psicólogo, nutrición y bueno, los demás profesionales de la salud que ameriten de acuerdo a las complicaciones que ya presente ese paciente o igual si tiene alguna otra patología de base. Pero desde la parte nutricional es muy importante justo hacer educación nutricional respecto a lo que es el comer de forma saludable y lo que es mantener un peso saludable, pero justo nutriendo al cuerpo, ¿no? O sea, hacer mucho énfasis en esa parte de la educación, en esa parte de los horarios igualmente, de cuál es el efecto secundario de las dietas restrictivas, cuál es el efecto benéfico de una alimentación completa a nivel nutricional, de no omitir grupos, de permitirte, además de estar comiendo saludable, pues permitirte también comer rico y
digamos, tener una relación positiva también incluso con los alimentos que no se comen con alta frecuencia o en mucha cantidad como son los azúcares, ¿no? A lo mejor, pero no quitarlos por completo, o sea, no satanizar alimentos como buenos, malos, ¿no? Yo creo que eso es lo que principalmente trabajamos con este tipo de pacientes. De acuerdo. Y sí es como algo bastante interesante, ¿no? Porque creo que también tienes que trabajar con los papás en cuestión de niños. Entonces, ¿cuál sería el abordaje? O sea, tratar cuando es cuestión de niños con los papás, con los niños. ¿En qué momento un niño ya puede ir como a consulta? ¿O a partir de qué edad consideras tú que se trabaja ya con el paciente como tal? ¿O siempre es así? Ok, siempre es importante tomar en cuenta que entre más pequeñito sea el paciente, pues evidentemente sus respuestas van a depender más del cuidador, ¿no? O sea, porque es difícil pues que ellos nos puedan orientar referente a cómo es su alimentación día a día o que inclusive puedan recordar cómo fue la alimentación de un día anterior. Entonces, bien importante, entre más pequeñitos son, pues también la alimentación tiene que ir acompañada y parte de ese proceso es, o sea, el niño demanda el alimento, los papás cómo responden a esa demanda del niño y posteriormente cómo el niño manda esa señal de saciedad y los papás cómo interpretan esa saciedad del niño, ¿no? Entonces es importante pues justo analizarlo y no dejar a un lado que el niño, aunque sea pequeño, nos puede orientar a qué está viviendo en ese proceso de alimentación, ¿no? A lo mejor podemos hacer preguntas dirigidas en, eh, ¿te gusta la hora de la comida? ¿La disfrutas? ¿Qué alimentos te gustan? ¿Cuáles no? ¿Qué pasa si no te lo terminaste? ¿No? ¿Cómo te sientes? O qué te hacen sentir papás, ¿no? Son preguntas que a lo mejor nos pueden orientar. Y ya entre más grande es el niño, pues evidentemente también tomarlo en cuenta, escuchar sus preferencias, escuchar sus quejas, ¿no? Respecto a lo que no le gusta de ese momento de la comida. Y en adolescentes, pues incluso también dar mucho la dirección de la consulta hacia ellos para que igualmente ellos puedan externalizar en lo que nosotros podamos ayudarlos y pero no dejar de lado igualmente a los padres que siguen siendo pues digamos muy influyentes en la alimentación de estos pacientes. Entonces yo diría, lo ideal es que acompañen papás a los menores hasta los 18 años, sería mi sugerencia para justo ver cómo es la dinámica, ver qué cosas podemos mejorar, porque no porque ya sean adolescentes significa que ya los papás no van a estar tan en las comidas, pero sí pueden ser influyentes de muchas cosas que se identifiquen en la consulta y que podamos trabajar en conjunto. Sí considero que es importante, que como nutriólogo, pues ahora sí que, se tome como esta cuestión particular, ¿no? En cada uno de los casos. Hablando como de toda esta cuestión, quisiera saber, nos has comentado de cuestiones de la dieta cetogénica, cuestiones de obesidad infantil. Quisiera saber, ¿cuál es el papel o cuál es la importancia de que como nutriólogos clínicos participen en la investigación? Ok, sí es muy importante, sobre todo tomar en cuenta que el nutriólogo que se dedica a la investigación no es aparte al nutriólogo que se dedica a la parte clínica, ¿no? O sea, estamos para trabajar en conjunto porque justo quienes se dedican a la investigación nos dan las bases para que nosotros que nos dedicamos a la clínica pues nos podamos sustentar en ello, ¿no? Y decir, hay evidencia y está respaldada la decisión que voy a tomar con este paciente, ¿no? Y también por otro lado, hay situaciones en las que el paciente, porque cursa con esta enfermedad más esta, y además tiene esto, y además la inseguridad alimentaria, o sea, lo hace único, ¿no? Y muchas veces también eso, pues repercute a que no tengamos evidencia suficiente, tomemos, elecciones con la evidencia que tengamos, ¿no? De aquí y de acá agarrar un poquito y a la vez, pues justo comunicar, aquí nos hace falta más indagar más en la ciencia porque carecemos de esta información, ¿no? Entonces, justo eso es bien importante. Hay nutriólogos clínicos que también son investigadores, que está fantástico. Y pues yo creo que lo ideal también como nutriólogo clínico es que sepas interpretar la información que te brindan los nutriólogos que se dedican a la investigación y por otro lado también los nutriólogos que se dedican a la investigación, saber cómo es que los nutriólogos clínicos se efectúan para justo trabajar la información de manera que sea este,
pues fácil para el nutriólogo clínico poderla implementar. Claro. En este caso también, justamente, ¿cuáles considerarías tú que son los principales retos? Ahora sí que hablando de esta cuestión de investigación, para aplicar lo que dice la ciencia en la consulta diaria. Justo que los pacientes son muy individuales, ¿no? Y que a veces entrar como en el estándar de cómo se trata, ejemplo, un paciente que tiene diabetes adolescente que nos muestra el consenso que es así, a veces es complicado porque también tiene hipertensión y también tiene esto, el otro, ¿no? Entonces creo que ese puede ser uno de los retos más grandes, el ya implementarlo a la práctica con pacientes totalmente individuales. Y en este caso, bueno, creo que la nutrición pediátrica últimamente ha tenido como mucha relevancia o ha tomado más fuerza. Quisiera que nos comentaras un poquito acerca de algún consejo que le quisieras dar a los que están estudiando nutrición, que se quieren dedicar a esta parte de nutrición pediátrica. Okey. Sí, justo la nutrición pediátrica está siendo más visible actualmente, pero siempre ha tenido un impacto enorme en el ser humano, ¿no? Porque justo es esta parte de la alimentación desde las primeras etapas de la vida. No es que, se quite prioridad a las otras etapas, pero generalmente durante el primer año de vida ocurre el crecimiento más acelerado. Igualmente, el aporte energético eh, que se destina para este crecimiento en esta etapa de la vida es un 35%, cuando ya a partir del año de vida baja abruptamente a un 4 o 5%, posteriormente un 1% y en la adolescencia un 4%. O sea, nunca en la vida vamos a requerir tantos nutrimentos por kilogramo de peso o tantos nutrimentos destinados al crecimiento. Y yo creo que sí es un momento en el que podemos crear un antes y un después, no solo en la parte de adquisición de nutrimentos, sino también en conductas alimentarias en un futuro, ¿no? Entonces, además es un área pues que justo nos permite interceder también en la nutrición dirigida a errores innatos del metabolismo, que son como de la parte nutricional, pues los retos más grandes que tenemos con pacientes. Entonces creo que la nutrición pediátrica nos permite hacer eso y por eso es muy, para el nutriólogo, pues es un reto y es muy bonito. Muchas gracias por habernos dado como todo este panorama de la nutrición pediátrica. Me gustaría antes de cerrar, si pudieras como compartirnos dónde podemos encontrarte, si quisiéramos saber más un poquito acerca de este tema o si das algún tipo de consulta en línea. Sí, claro, pueden encontrarme en Instagram, estoy como Karina Torres-Nutripedia. Igualmente, ahí están mis redes o igualmente pueden mandarme mensajito en caso de que requieran consulta. Yo actualmente doy consulta en línea y en el Hospital Infantil Privado Star Médica de forma presencial. Entonces, pues será un gusto. Perfecto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, esto fue todo en un episodio más de Perspectivas Modelo. Nos vemos en la próxima edición. Gracias a ustedes.